Estimada profesora Madalena Correa, Henao, mis caros amigos, yo tengo mucho placer, mucho gusto de estar acá y de compartir con todos algunas ideas y algunas reflexiones sobre los 30 años de la Constitución brasileña y sobre el constitucionalismo latinoamericano. Me gustaría agradecer de corazón la generosa invitación del profesor Jorge Loa y el privilegio de estar acá para disfrutar de este convivio intelectual y personal. Y yo conozco a Jorge y a Carlos hace algún tiempo. Me acordé cuando me senté acá en un verso del poeta brasileño, a Vinícius de Moraes, que escribió en portugués y decía: a gente não faz amigos, a gente os reconhece. Uno no hace amigos, uno los reconoce. Así que es un placer muy grande estar acá. Y les pido disculpas por el mal español y además con este acento porteño, pero voy a intentar hacer el mejor que pueda. La verdad, a mí me tocó hacer una discusión, una presentación más descriptiva que propiamente dogmática, aunque hay muchos puntos que me gustaría mucho debatir, si tenemos el tiempo, lo podemos hacer sobre la judicialización, el activismo, la legitimidad democrática del judiciario y la posibilidad de límites de la jurisdicción constitucional. Yo gustaría empezar con una breve nota sobre el constitucionalismo latinoamericano, que pasó por diferentes fases y diferentes compromisos entre liberales y conservadores, pero existen tres factores que, el punto que observo, tienen estado presentes desde siempre en el constitucionalismo latinoamericano. El primer factor es el autoritarismo y la inestabilidad institucional. Posiblemente el trazo más marcante del constitucionalismo latinoamericano es este autoritarismo y la sucesión de dictaduras civiles y militares y una tentación autoritaria permanente, y que es a un tiempo consecuencia y causa de un hiperpresidencialismo con un ejecutivo muy fuerte y el poder legislativo y el poder judicial relativamente frágiles. El segundo factor que considero ubicuo en el constitucionalismo latinoamericano es lo que llamo de patrimonialismo, al cual está asociada la corrupción, que es una cierta apropiación privada del espacio público por élites extractivistas que, según una tradición ibérica que heredamos, hace una mala separación entre el público y el privado. Y por fin, el tercer factor que considero ubicuo en el constitucionalismo latinoamericano es una crónica desigualdad social. Es una marca indeleble de la sociedad latinoamericana, y más recientemente el constitucionalismo tiene intentado enfrentar la desigualdad social con derechos sociales y la posibilidad de su justiciabilidad. Entonces yo considero que el llamado constitucionalismo transformador es un esfuerzo de superación de estas disfunciones históricas y atávicas del constitucionalismo latinoamericano. Hablo ahora un poco de la experiencia brasileña más reciente. La ola de regímenes militares que afectó a diversos países de América Latina, no a Colombia, como subproducto de la Guerra Fría, estalló en Brasil en el 1 de abril de 1964. Y allá tuvimos 21 años de una dictadura militar con todas sus consecuencias, que incluían el embate armado contra grupos de izquierda, la censura a la prensa, tortura a adversarios políticos y casamiento de mandatos parlamentarios. En 1985 se elige finalmente un
presidente civil, por fatalidad él muere antes de empezar el gobierno y asume la presidencia de Brasil el vicepresidente José Sarney, que era uno de los próceres del régimen militar. Y entonces se convoca la Asamblea Constituyente que ha elaborado la Constitución brasileña de 1988, que completó 30 años en el 5 de octubre. Me gustaría hablar un poco sobre el papel que esta Constitución ha desempeñado en Brasil en los últimos años. Hay en Brasil en este momento una ola de negatividad. Y la fotografía del momento es verdaderamente sombría. Pero la película de la democracia brasileña es relativamente buena. Y me gustaría demostrar este punto y destacando, acentuando 3 logros importantes del periodo. El primero, 30 años de estabilidad institucional. 30 años de estabilidad institucional en un país de América Latina es por sí algo a ser celebrado. En particular porque la Constitución brasileña ha sido una Constitución capaz de aprender en amplia medida el proceso político y el proceso social en Brasil, que ha sido una Constitución verdaderamente normativa. Así que dejamos en Brasil la tradición de cuarteladas y de rompimiento con la legalidad constitucional. No han sido tiempos ordinarios. Tuvimos escándalos múltiples y tuvimos el impeachment de 2 presidentes de la República electos por el voto directo, y volveré a ese punto un poco más allá. Por tanto, solo quien no conoció la sombra es incapaz de reconocer la luz que es vivir en un régimen democrático a pesar de todo. El segundo logro muy importante es el logro de la estabilidad monetaria. Quien quiera que en Brasil tenga más de 40 años vivió el tiempo de la hiperinflación y el mal que ella hacía a todas las relaciones sociales, especialmente porque la inflación penaliza sobremodo a los más pobres que no pueden protegerse en el mercado financiero. Hasta que finalmente en 1994 conseguimos domesticar la inflación. Y el tercer logro que me parece importante enfatizar en esta conversa es la inclusión social de más de 30 millones de personas en los últimos 30 años. Y a pesar de todo, Brasil fue el país en que el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas más creció en América Latina y en el Caribe durante el periodo democrático. Hubo una reversión de expectativas en los últimos años con la recesión económica, pero todavía el balance es sobradamente favorable. Por tanto, en Brasil, en una generación, nosotros derrotamos la dictadura, conseguimos derrotar la inflación descontrolada y conseguimos victorias muy importantes sobre la pobreza extrema. Así que ninguna batalla es invencible. Y además, tuvimos también progresos muy importantes a respecto de los derechos fundamentales en áreas como salud, como educación, como las libertades públicas y muy especialmente los derechos de las minorías. Si hay una área en que el constitucionalismo transformador ha producido resultados muy visibles, en Brasil por lo menos, ha sido el dominio de los derechos de las mujeres contra la violencia sexual, contra la violencia doméstica, la igualdad con los maridos en la sociedad conjugal, los negros con acciones afirmativas muy importantes en el acceso a la universidad y a los cargos públicos, la protección
de la comunidad LGBT, como decimos, de los gays en general, con las uniones homofetivas y el casamiento civil de homosexuales. Además, la protección y demarcación de tierras de las poblaciones nativas de Brasil, en materia de libertad de prensa. Así que en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, conseguimos logros muy importantes en Brasil sobre la Constitución de 1988. Y por esta razón siempre procuro enfatizar que a pesar de las dificultades de esta hora y de la fotografía sombría, cuando no devastadora del momento, la película es una película buena que con algunos ajustes caminará para un final feliz. Por evidentes puntos negativos en este periodo, yo destacaría, en primer lugar, un sistema político que es muy malo, que saca el peor de las personas. Tenemos un sistema para la Cámara de Diputados que es un voto proporcional en lista abierta. El sistema es muy caro, el sistema tiene baja representatividad y el sistema crea muchas dificultades para la gobernabilidad. El segundo punto extremadamente negativo que me gustaría enfatizar ahora es que Brasil se tornó, ellos me han dado un poco más de tiempo, así, porque yo vino de más lejos. ¿Está cierto? Así es. Okay. El segundo punto es que Brasil se tornó el país más violento del mundo, con 63.000, peor que México, con los 40.000 desaparecidos. Tenemos 63.000 homicidios por año en Brasil, dado de 2017. Y es una cantidad de gente que todavía pasa despercibida del radar de la sociedad brasileña, porque estamos hablando de gente pobre, negra y de baja escolaridad. Son pobres e invisibles, pero 63.000 muertes es más lo que muere en la guerra de Siria todos los años. Sí, este es el segundo punto bajo. Y el tercero, que me gustaría enfatizar y dedicar algunos minutos, porque este es un proceso muy importante de desarrollo en el Brasil, que es la constatación. Es un fenómeno brasileño, pero un fenómeno latinoamericano, como bien nuestro amigo de México, que es la corrupción estructural y sistémica. Lo que pasó en Brasil, posiblemente el mismo que pasa en otras partes de América Latina, no ha sido producto de fallas individuales o pequeñas debilidades humanas. La corrupción fue producto de esquemas profesionales de recaudación y desvío de dinero públicos, con un nivel de contaminación multipartidario que es imposible no sentir vergüenza por lo que pasó en Brasil. La corrupción, que no empezó con un gobierno, pero bien de lejos, es un pacto oligárquico celebrado por parte de la clase política, parte de la clase empresarial y parte de la burocracia estatal para saque del Estado brasileño y apropiación de estos recursos por élites extractivistas que los direccionan para sí, para los suyos y para sus intereses. Esta es la triste verdad. Lo que hay de nuevo y muy importante en Brasil es la reacción de la sociedad contra este estado de cosas, que como digo, no empezó ahora, pero la sociedad dejó de aceptar el inaceptable. Y lo que existe en Brasil hoy es una inmensa demanda por integridad, por idealismo, por patriotismo, y esta es la energía que cambia paradigmas, esta es la energía que empuja la historia. Es un proceso difícil y dramático
que enfrenta muchas reacciones. Yo voy a enfatizar 3 obstáculos muy importantes. El primero, el que me causa más frustración, es que el pensamiento progresista en Brasil, parte del pensamiento progresista en Brasil, considera que los fines justifican los medios y que la corrupción no es más que una nota de pie de página en la historia. Están equivocados. La corrupción drena recursos que deberían ir para mejorar los servicios públicos, distribuir renta, crea una relación pervertida entre la ciudadanía y el Estado y crea un ambiente general de desconfianza en la sociedad en que es legítimo pasar los obstáculos. El segundo grande obstáculo en el enfrentamiento de la corrupción son las élites brasileñas que militan en el tropicalismo equívoco de que la corrupción mala es la de los adversarios, pero la corrupción de los que atienden a mis intereses, de los compañeros de póker, de vernizajes y de salones de cena, esta no es muy grave y así perpetúan en el poder las élites extractivistas de siempre. Y el tercero y último obstáculo son los corruptos, propiamente dichos. Y ahí hay 2 grupos. Los que no quieren ser punidos por los muchos mal hechos de todos estos años, y yo puedo comprender por qué no querer ser punido es un sentimiento humano normal, pero hay un grupo peor, de los que no quieren quedarse honestos ni de aquí por delante. Que por tanto es una lucha muy solitaria, porque hay un arco de las alianzas que va de la extrema izquierda a la extrema derecha de protección a este pacto oligárquico. Y es muy difícil derrotarlo, es muy difícil cambiarlo. Para comprensión de Brasil de hoy, hay un capítulo necesario, pero no vamos a tener el tiempo suficiente. Entonces voy a mencionar brevemente, que es una amplia judicialización de la vida. Hay una cierta centralidad y un cierto protagonismo del poder judicial en Brasil. Hay una judicialización cantitativa. Hay en curso, Carlos, 70 millones de acciones en Brasil. Son 140 millones de adultos. Así que 1 en cada 2 brasileños está en juicio en Brasil. Evidentemente, esta es una estadística y por tanto hay que relativizarlo, porque si hay 2 personas, una come un pollo por día y la otra no come ninguno, en la media, cada una come medio pollo, pero uno va a quedar obeso y el otro va a morir. Así pero 1 en cada 2 brasileños estadísticamente está en juicio. Pero hay una judicialización muy importante y cualitativa, que es todas las grandes cuestiones económicas, políticas, sociales y éticas en Brasil hoy desarrollan en el poder judicial. Estamos hablando de planos económicos, interrupción de gestación, uniones homoafectivas, validez de la reforma laboral o importación de neumáticos, investigaciones con células madre embrionarias, financiamiento electoral, salud. Hay una amplia judicialización de la salud y es muy mala, como hablaba el profesor más temprano. El propio rito de impeachment ha sido decidido por la Suprema Corte, así que hay una judicialización amplia. Yo adoraría participar del debate sobre judicialización y activismo, no voy a tener el tiempo, apenas me gustaría decir que a jueces deben ser, como regla general, autocontidos, y así pienso que todos estamos de acuerdo. Hay 2 áreas en que jueces pueden y deben ser más proactivos para proteger las reglas del juego democrático y para avanzar los derechos fundamentales, incluso y sobre todo de las minorías. El gran problema de Brasil hoy es que
de parte a judicialización. La Suprema Corte tiene una competencia criminal que no debería tener. Esta es una competencia de funcionar como tribunal de primer grado para cientos de autoridades, incluso todos los parlamentarios. Y en el año de 2017 había 500 procesos penales contra parlamentarios. Y esta es una competencia que, si el tribunal ejerce bien, se desgasta con la clase política. Y cuando ejerce mal, se desgasta con la sociedad. Por lo tanto, es a no-win situation. Y por fin, porque me han pedido, y es parte del debate, un poco una reflexión sobre el momento electoral brasileño. Y aquí termino. Hay tres factores que influencian, a mi juicio, decisivamente las percepciones de la sociedad y el marco político actual. El primer factor ha sido el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que yo sé que a comprensiones diferentes, a los ritos constitucionales propios han sido observados. Y así, a mí me parece que desde el punto de vista jurídico-constitucional no se puede hablar en golpe. Pero buena cantidad de la sociedad brasileña percibió el impeachment como un abuso de poder por parte de las mayorías políticas. Pero la verdad es que más de 2/3 del Congreso votaron y más del 80% de la población apoyaron el impeachment. Pero se impidió con el impeachment que un ciclo político se concluyera en su curso natural. Y esto generó resentimiento y polarización en la sociedad brasileña, que es muy visible hoy. El segundo factor que me gustaría destacar y acentuar es que la profundización de las investigaciones contra la corrupción reveló un nivel asombroso de implicación y contagio que alcanzó prácticamente todos los partidos políticos y todos los políticos tradicionales de Brasil. Y este hecho creó desaliento y desconfianza en gran parte de la sociedad y impulsó el sentimiento de que sería necesario un outsider para liderar al país. Este es el segundo factor. El tercero y último es que los dos mandatos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fueron escenarios de relevantes éxitos económicos y sociales que imprimieron un registro fuerte en la memoria de buena parte de la población. Este segmento de votantes no asocia la prolongada recesión y los índices sin precedentes de desempleo a errores cometidos en aquel periodo. Este prestigio del expresidente no fue sacudido ni por la condena penal ni por la existencia de encuestas policiales en curso. De ahí el peso político que el expresidente todavía conserva. Y esto explica el momento brasileño de polarización entre Bolsonaro, the outsider, y Haddad, el candidato que tiene el apoyo del expresidente Lula. Aquí termino, profesora Madalena, con las siguientes consideraciones. Yo no tengo, respetando las posiciones diferentes, el sentimiento de que la democracia en Brasil esté comprometida o irremediablemente fragilizada. Es en los momentos de crisis que más precisamos del constitucionalismo. Creo que tenemos un test difícil, pero estoy convencido de que vamos a pasar en este test. Yo ya viví momentos mucho más difíciles en Brasil y en todos ellos salimos mejores de lo que entramos. Y para una palabra final sobre el tema central del evento. El constitucionalismo existe para la conservación de los derechos fundamentales históricamente conquistados y para ayudar a promover el avance civilizatorio de nuevos derechos.
el constitucionalismo es producto de tres movimientos históricos muy importantes: el contractualismo, el iluminismo y el liberalismo. Por eso mismo, él debe ser, el constitucionalismo, la expresión de una razón humanista de limitación del poder y de respeto a los derechos fundamentales. Hablar de constitucionalismo iliberal, autoritario o abusivo es una contradicción en términos. Si es iliberal, autoritario y abusivo, no es constitucionalismo. Yo creo que en Brasil, espero que en América Latina progresivamente las instituciones serán capaces de resistir a esta ola populista en el peor sentido e iliberal, y preservar la democracia y lo respecto a los derechos fundamentales. Muchas gracias.